No eran 6 amigos pasando el rato, eran 6 adultos jóvenes aprendiendo a no quedarse solos en una ciudad que no perdona. Y si esta frase ya te apretó algo en el pecho, sigue VHS Retro, porque aquí no volvemos a Friends para reírnos otra vez. Volvemos para entender por qué todavía nos acompaña cuando la risa ya no es tan fácil. Friends nació en un momento muy concreto, y ese detalle lo cambia todo. The serie se estrenó el 22 de septiembre de 1994 en la cadena NBC, en Estados Unidos, creada por David Crane y Marta Kauffman. Nueva York no era solo un escenario bonito, era el símbolo definitivo del éxito adulto, del sueño profesional, de la independencia absoluta. Pero también era una ciudad cara, hostil, competitiva, donde fracasar en silencio era lo normal. Friends apareció justo ahí, cuando una generación empezaba a entender que crecer no se parecía en nada a lo que le habían prometido. El primer episodio no empieza con una gran aventura ni con un chiste ligero. Empieza con una ruptura. Rachel entra empapada al Central Perk con un vestido de novia, huyendo de una vida que se suponía perfecta y que ya no podía sostener. Esa imagen, vista hoy, es devastadora. De jóvenes la vimos como una situación graciosa. De adultos se siente como pánico puro, darte cuenta de que seguiste el guión correcto y aún así te equivocaste. Ese primer momento ya contiene el ADN completo de la serie. Friends no trata sobre el éxito, trata sobre la improvisación, sobre la gente que llega tarde a su propia vida y tiene que aprender a recomponerla con lo que encuentra. Rachel deja atrás a Barry, a una familia acomodada, a una vida resuelta en apariencia, para sentarse en un sofá con 5 personas que tampoco saben muy bien qué están haciendo. No es libertad romántica, es salto al vacío. El contexto histórico importa. A mediados de los 90, la idea del grupo de amigos como familia empieza a ocupar el lugar que antes tenían estructuras más estables. Matrimonios tardíos, trabajos inestables, mudanzas constantes, padres emocionalmente ausentes o demasiado presentes. Friends no inventa esto, pero lo cristaliza. Lo pone en pantalla semana tras semana y lo normaliza. Te dice, está bien no tenerlo claro mientras no estés solo. Mónica, Ross, Chandler, Joey, Phoebe y Rachel no son arquetipos felices. Son fracturas ambulantes. Mónica vive obsesionada con el control porque creció sintiéndose invisible frente a su hermano. Ross es un adulto infantilizado, que no sabe quién es sin una pareja que lo valide. Chandler usa el sarcasmo como escudo porque el dolor le resulta insoportable. Joey finge simpleza para no enfrentarse al miedo al fracaso. Phoebe es supervivencia pura, trauma envuelto en excentricidad. Rachel es dependencia aprendiendo a romperse. De jóvenes los vimos como personajes graciosos. De adultos se empiezan a doler. El Central Perk no es solo una cafetería, es un refugio, un espacio donde nadie te exige demasiado, donde puedes sentarte sin consumir éxito, donde la vida se suspende unos minutos. Ese sofá se convirtió en un símbolo generacional porque representaba algo que muchos necesitaban y no tenían, un lugar donde existir sin rendir cuentas. El tono de Friends también fue un quiebre. No era una comedia familiar tradicional, no era un sitcom de moraleja cerrada. Hablaba de sexo, de rupturas, de infidelidad, de trabajos que no llenan, de sueños que se achican, pero lo hacía riendo, como si la risa fuera una anestesia compartida. Y ahí está la trampa emocional. Friends te hace reír mientras te enseña a convivir con la frustración. Los primeros quiebres narrativos llegan rápido. Ross y Rachel no son una historia de amor ideal. Son una historia de tiempos mal sincronizados, de expectativas distintas, de heridas mal cerradas. Desde el principio, la serie te deja claro que quererse no es suficiente. Pero de jóvenes creímos que sí. Creímos que el amor romántico iba a ordenar el caos. Hoy sabemos que no funciona así. Chandler y Joey, en cambio, representan otra cosa, la amistad como sostén emocional masculino, algo poco mostrado hasta entonces. No se dicen te quiero, pero se salvan mutuamente del vacío. Comparten piso, fracasos y silencios incómodos. No, ese tipo de vínculo, visto hoy, es una de las partes más honestas de la serie, porque muestra algo que muchos hombres de esa generación aprendieron ahí, que se puede necesitar a otro hombre sin que eso te haga débil. Phoebe rompe completamente el molde. Su historia de infancia es brutal, abandono, pobreza, muerte, pero la serie nunca la trata como víctima. La convierte en alguien que eligió sobrevivir con una lógica propia. De niños la vimos como la rara. De adultos entendemos que es la única que ya pasó por lo peor y por eso no le teme a casi nada. Friends fue un éxito inmediato. No solo en audiencia, sino en identificación, porque no hablaba de personas extraordinarias. Hablaba de gente normal intentando no quedarse atrás. Cada episodio reforzaba la idea de que, aunque no tengas pareja estable,
ni trabajo ideal, ni casa propia. Mientras tengas a alguien con quien sentarte a hablar, puedes seguir. Pero aquí empieza la pregunta incómoda, porque esa idea, tan reconfortante, también escondía algo peligroso. Friends vendía la fantasía de que los amigos siempre estarán ahí, de que el grupo se mantiene intacto, de que el tiempo no rompe esas dinámicas, y de jóvenes lo compramos sin dudar. Hoy, con distancia, sabemos que no es tan sencillo. ¿Cuántas amistades sobrevivieron realmente a los cambios de trabajo, de pareja, de ciudad, de prioridades? ¿Cuántas veces usamos la risa para no hablar de lo que estaba fallando? ¿Cuántas veces Friends nos consoló y al mismo tiempo nos enseñó a posponer decisiones difíciles? Porque Friends no solo te acompañó, te formó emocionalmente, te enseñó qué esperar de la amistad, del amor, de la adultez y ahora, vista desde aquí, la pregunta empieza a pesar más que la risa. Cuando recuerdas Friends, ¿recuerdas 6 amigos inseparables? ¿O recuerdas el miedo silencioso a quedarte solo cuando ese sofá ya no esté? Hay un punto en Friends donde la risa se queda corta y la serie se atreve a hacer algo que muy pocas comedias se animan a hacer: dejarte incómodo sin rescatarte con un chiste inmediato. Ahí es donde Friends deja de ser solo compañía ligera y se convierte en espejo. A lo largo de las primeras temporadas, la percepción juvenil era clara. 6 amigos que siempre están ahí, que se apoyan, que discuten pero vuelven, que se aman sin romperse del todo. La adultez empieza a ver otra cosa. Empieza a notar que esa amistad funciona porque todos están más o menos en el mismo punto vital. Cuando nadie avanza demasiado, nadie se queda atrás. Y esa igualdad precaria es la que sostiene el equilibrio. Pero el equilibrio no dura. La evolución psicológica de los personajes es sutil, pero constante. Ross necesita amar para sentirse válido, y cuando ese amor se tambalea, se derrumba con él. Rachel empieza a construir una identidad propia, y ese crecimiento no siempre es compatible con la dependencia emocional que sostenía la relación. Chandler sigue usando el humor como armadura porque enfrentarse al rechazo real le resulta insoportable. Mónica intenta convertir la estabilidad emocional en control. Joey se refugia en la ligereza porque profundizar implica arriesgarse a perder. Phoebe observa todo desde un lugar distinto porque ya aprendió que nada es permanente. Y entonces llega el episodio que marca un antes y un después, no por espectacular, sino por dolorosamente cotidiano. El 20 de febrero de 1997 se emitió The One with the Morning After, episodio 16 de la tercera temporada. No es exagerado decir que este capítulo redefinió Friends. De niño o joven, lo recordabas como el episodio de la pelea. De adulto, es una disección quirúrgica de una relación rompiéndose sin violencia, pero con consecuencias igual de devastadoras. El contexto es clave. Ross y Rachel se habían separado en un break, una frase que se volvió culturalmente famosa precisamente porque nadie se pone de acuerdo sobre lo que significa. Ross, herido y confundido, pasa la noche con Chloe, una mujer que aparece como tentación inmediata, casi como anestesia emocional. Rachel, por su parte, intenta recomponer, vuelve, cree que aún hay algo que salvar. El episodio no se centra en el acto físico, se centra en la mañana siguiente, en el silencio, en la espera, en la culpa que se instala cuando ya no hay adrenalina. Y aquí Friends hace algo muy poco común para una sitcom. Deja que el conflicto respire. No corta rápido, no suaviza, no relativiza. La escena central, la pelea en el departamento, dura más de 20 minutos casi sin interrupciones. No hay risas grabadas, no hay música que alivie. Solo 2 personas cansadas, dolidas, incapaces de escucharse. Ross intenta justificarse. Rachel intenta entender. Ninguno lo logra. Y el espectador queda atrapado en medio. Los villanos del episodio no son personas externas. No es Chloe, no es Mark. El verdadero antagonista es la inmadurez emocional, la incapacidad de gestionar el miedo al abandono sin herir al otro. Los aliados tampoco pueden hacer mucho. Mónica, Chandler, Joey y Phoebe observan desde fuera, impotentes, entendiendo que hay peleas en las que la amistad no puede intervenir sin romper algo más. Este capítulo dejó huella por una razón muy concreta. No toma partido claro, no absuelve, no condena del todo. Muestra cómo 2 personas pueden quererse y aún así hacerse daño. Muestra cómo el amor no siempre sobrevive a la falta de comunicación. Y eso, para una generación que creció creyendo que el amor verdadero lo podía todo, fue un golpe silencioso. Las consecuencias fueron enormes. A nivel narrativo, Ross y Rachel ya no volvieron a ser los mismos. A nivel cultural, el episodio generó debates interminables. ¿Estaban en un break? Se convirtió en una pregunta que escondía algo más profundo. ¿Cuándo una relación se rompe de verdad? ¿Cuándo se cruza el punto de no retorno? La reacción del público fue intensa.
Friends seguía teniendo audiencias masivas, pero este episodio marcó un cambio de tono percibido. La serie demostraba que podía doler, que podía incomodar, que podía reflejar discusiones que muchos habían tenido en sus propias vidas, palabra por palabra. Visto hoy, este capítulo se siente casi cruel de lo honesto que es, porque no ofrece una salida elegante, no hay aprendizaje inmediato, solo hay pérdida, y la amistad del grupo, aunque continúa, queda tocada. El sofá sigue ahí, pero algo se rompió para siempre. Si alguna vez discutiste con alguien a quien querías y sentiste que cada frase empeoraba la situación, sabes exactamente por qué este episodio se queda clavado. Y si hoy lo revisitas y te duele más que antes, quizá no sea casualidad. Quizá ahora reconoces las señales que entonces no sabías nombrar. Si estas relecturas te están removiendo más de lo esperado, suscribirte a VHS Retro no es un acto automático. Es una forma de seguir haciéndote preguntas incómodas sobre lo que creíste entender cuando eras más joven. Y aquí va la pregunta que no suele hacerse en voz alta. Cuando viste este episodio por primera vez, ¿pensaste que era una historia de amor complicada? ¿O hoy entiendes que era una historia sobre dos adultos que aún no sabían cómo cuidar lo que tenían? Hay un momento en Friends en el que empiezas a notar algo inquietante. El grupo sigue riendo, pero ya no está exactamente en el mismo lugar emocional. No es una ruptura evidente, es más bien una deriva, como cuando sigues viendo a las mismas personas, pero ya no comparten las mismas urgencias. Friends se emitió durante 10 temporadas, desde el 22 de septiembre de 1994 hasta el 6 de mayo de 2004. 236 episodios, 10 años de convivencia televisiva que acompañaron a una generación desde la juventud despreocupada hasta la adultez con responsabilidades reales. Esa duración no es solo un dato estadístico, es una experiencia vital compartida. Pocas series han tenido el privilegio y la carga de crecer al mismo tiempo que su audiencia. Con el paso de las temporadas, los cambios dejan de ser sutiles. Mónica y Chandler, una pareja que nació casi como un accidente narrativo, se convierten en el ejemplo más claro de lo que significa elegir estabilidad. De jóvenes, muchos espectadores no los entendieron del todo. Parecían aburridos frente al drama de Ross y Rachel. De adultos, ocurre lo contrario. Son los únicos que construyen algo sin destruirse en el proceso. Y esa lectura llega tarde, pero llega. Ross y Rachel, en cambio, quedan atrapados en una repetición emocional. Se aman, se buscan, se pierden, se dañan, se reencuentran. Durante años, eso se vendió como romanticismo. Hoy se siente más como incapacidad de soltar. Friends nunca los muestra resolviendo del todo sus inseguridades, solo aprendiendo a convivir con ellas. Y ese aprendizaje incompleto es quizá lo más realista de toda la serie. Joey queda rezagado, no porque sea menos querido, sino porque su rol emocional ya no encaja con el avance del grupo. Mientras los demás cambian de trabajo, de pareja, de prioridades, él permanece casi intacto. De joven era entrañable. De adulto duele un poco, porque representa a esa persona que se queda atrás sin que nadie lo note demasiado. Phoebe, curiosamente, es quien logra una especie de cierre, no porque su vida se vuelva perfecta, sino porque encuentra una forma de pertenecer sin traicionarse. Su matrimonio con Mike no es un final de cuento de hadas. Es una elección consciente de alguien que ya sobrevivió a lo peor y decide no huir más. Y entonces llega el final. El episodio doble, emitido el 6 de mayo de 2004, no apuesta por el espectáculo. Apuesta por la despedida. Los departamentos vacíos, las llaves sobre la mesa, el silencio después de 10 años de ruido. Friends no termina con una gran broma. Termina con una pregunta implícita. ¿Qué pasa cuando el grupo ya no es suficiente? Las consecuencias emocionales del final fueron enormes. Para muchos espectadores no fue solo el fin de una serie, fue el cierre simbólico de una etapa vital. El mensaje no era cruel, pero sí honesto. Los amigos no desaparecen, pero las dinámicas cambian. La vida avanza aunque no estés listo. El sofá ya no te espera siempre. Y aquí aparece el verdadero legado de Friends, uno que rara vez se dice en voz alta. La serie no prometía que los amigos serían eternos. Prometía que durante un tiempo podían serlo. Y ese tiempo, aunque limitado, podía marcarte para siempre. Friends no enseñó a quedarse, enseñó a acompañar mientras se puede. Por eso, revisitarla hoy genera emociones mezcladas. Amor por lo compartido, dolor por lo que ya no existe, alegría por las risas que aún funcionan, reflexión por las decisiones que ahora entiendes mejor. Triunfos pequeños, fracasos asumidos. Friends no envejeció mal, envejeció contigo. Antes de cerrar esta parte, vale decirlo desde la experiencia, no como consigna. Si estas historias te están haciendo mirar tus propias amistades con otros ojos, seguir VHS Retro es una forma de no negar ese proceso, de aceptar que crecer también implica reinterpretar lo que amaste. Y aquí va la pregunta final de esta etapa.
la que conecta la serie con tu propia vida. Cuando piensas hoy en Friends, ¿sientes gratitud por los amigos que tuviste o una melancolía inevitable por aquellos que ya no están en el sofá contigo?